Bueno, Buena gente, ya ahí estamos estamos en la en esta. parte 8 de esta teoría. No se olviden de suscribirse al like. Buena gente. También recuerden que está activa la función de miembros, donde pueden Voy a ver los videos revisar con esto. anticipación y otras cositas. Si quieren un Vamos, saludo o se nos comentar vuelven a algo de caer la muchos teoría, pedidos. dejen en los comentarios. Así que vamos con la teoría, ¿no? Narración POV. ¿Cómo puede alguien sanar tan rápido? No, Saburo y los ancianos que habían acá me están presenciado esa escena quedaron cualquier estupefactos. servidor. Pero no estaban asustados, al menos no todavía. Todos los shinobi de la aldea ya se estaban reuniendo en el edificio Kage, por lo que no importaba lo rápido que Ken pudiera sanar, igual moriría al final del día. Pero esas escamas son desconcertantes, algo me dice que al menos debería huir con mi cuerpo principal. Sin embargo, los instintos de Saburo eran un poco mejores, podía sentir su columna estremecerse al ver la transformación de Ken. También podía sentir que el aura en la habitación se había vuelto mucho más sofocante, ese tipo de presión definitivamente dificultaría la concentración de los shinobi menos experimentados. Podía sentir todo lo que sentían sus Straw clones, por lo que sintió el aura de Ken mucho mejor que la mayoría. También podía ver a Ken desde todos los ángulos esencialmente, pero eso no lo preparó más para lo que estaba por venir. El punto rojo comenzó a moverse a velocidades que simplemente no podían ser rastreadas por ningún shinobi normal. Ya empezamos mal. El Strawman solo podía sudar mientras veía a 4 de sus Straw clones perder la cabeza al instante. Ken se detuvo y tocó una de las cabezas de los clones muertos, sus garras se clavaron un poco en ella y la sacudió al notar algo extraño. Una capa de paja pareció desmoronarse y reveló la cabeza de un hombre completamente diferente. Posiblemente un ex-shinobi. Interesante, algún tipo de técnica de posesión y transformación. Puedo asumir con seguridad que ninguna de las personas frente a mí es la real, ya que todos sienten lo mismo. Tu técnica parece un poco sádica, dijo el espadachín ciego, girando lentamente su cabeza hacia los clones del hombre de paja. Es un mundo despiadado. Nadie tiene derecho a juzgarme, tú especialmente, dijo uno de los clones de Saburo mientras miraba el cuerpo escamoso de Ken con miedo visible. Oh, no te estaba juzgando. Ken pisó el suelo pesadamente, fracturándolo y haciendo que gran parte de él saliera volando por la pura fuerza de su paso. El espadachín ciego apareció frente a ese clon, su mano con garras se clavaba en su cabeza con facilidad. Fue solo una observación. También lo llamaría bastante impresionante, dijo Ken mientras miraba a uno de los clones de Saburo que intentaba apuñalarlo con un tanto. La hoja se partió por completo al entrar en contacto con la espalda del espadachín ciego. Los ojos de Saburo se agrandaron y tragó saliva mientras respondía. Eso es un gran elogio viniendo de alguien como tú. Joder, el único que conozco que puede luchar contra este monstruo es el Raikage, tal vez algunos de los otros 5 Kages de las aldeas grandes podrían hacerlo, pero esta pequeña aldea está condenada. Saburo ya había renunciado por completo a Gras Village. Sin embargo, los otros ancianos todavía estaban dispuestos a luchar. Gras Style. Hierbas cubiertas de maleza. El suelo debajo de Ken pareció moverse y la hierba comenzó a crecer sin control. El espadachín ciego saltó y se agarró al techo, clavando su cola en él para evitar el ataque que intentaba agarrar y enredar todo su cuerpo. La hierba parecía seguir creciendo, expandiéndose hacia él sin importar su altura, por lo que Ken se vio obligado a empujar su cola hacia una parte diferente de la sala de reuniones. Giró en el aire, y algunos de los clones de Saburo lograron salir del camino, permitiendo que la cola de Ken atravesara a uno de los ancianos, el otro lo sustituyó con un tronco de madera a tiempo. Ahora solo quedaban 3 ancianos, los clones de Saburo aún eran numerosos, pero Ken no les tenía miedo exactamente. Yoru, el anciano más fuerte e influyente todavía estaba dispuesto a luchar con su vida en peligro. A pesar de la clara diferencia en la habilidad. No podrá mantener esa forma por mucho tiempo. Mátalo, manténlo aquí hasta que lleguen los demás. El anciano gritó con autoridad en su voz, despertando a los demás a su alrededor y reuniéndolos de nuevo. Luego, Yuru intentó realizar otro Gras Style Jutsu, con la esperanza de al menos distraer al monstruoso cazarrecompensas que estaba empeñado en matarlos a todos. Mierda, necesito escapar solo por lo menos, mientras viva, nuestro pueblo también lo hace. El anciano influyente miró a su alrededor mientras observaba a Ken atravesar los clones de Saburo con facilidad, partes del cuerpo secas volando por toda la habitación mientras continuaba la carnicería. No podemos luchar contra él en un espacio cerrado. Los otros 2 ancianos se miraron entre sí, realizando rápidamente algunas señales con las manos y terminando su jutsu y golpeando el suelo. Toton. Rikuhou Shougekian no Jutsu.
Elemento tierra. Técnica de onda de choque terrestre. Su combinación hizo que se sintiera como si un terremoto estuviera atravesando todo el edificio. El piso hecho de madera y tierra se deformó y todos se vieron obligados a saltar de un escombro a otro mientras el edificio se derrumbaba justo debajo de ellos. Cualquiera que hubiera estado en los niveles inferiores estaba condenado a ser aplastado por los escombros, pero a los ancianos no parecía importarles demasiado. Todos los shinobi de su pueblo ya estaban reunidos alrededor del edificio Kage derrumbado, y los ancianos fueron los primeros en saltar de los escombros y pararse entre ellos. Bien. Mostrémosle a este cazarrecompensas por qué nunca debes meterte con una aldea oculta. Yu estaba un poco enojado porque los otros ancianos habían actuado sin consultarlo y destruido el edificio, pero estaba contento de estar entre los otros shinobi de su aldea. Strauman también saltó del edificio derrumbado a tiempo, junto con algunos clones. Miró el edificio derrumbado con el ceño fruncido. Bueno, en la mayoría de sus caras. Como si eso fuera a lastimarlo, ya intenté apuñalarlo con todas las armas en este estúpido pueblo, mis clones ni siquiera pudieron hacerle un rasguño en las escamas. Como esperaba Saburo, la siguiente persona en salir de entre los escombros fue Ken. Todos los shinobi presentes se estremecieron cuando vieron que los escombros salían disparados en todas direcciones. Ken salió ileso e indiferente, su rostro enmascarado simplemente miraba a todos sin siquiera pestañear. Dejó que su espada larga se hundiera en el suelo, inclinando ligeramente la cabeza mientras aparentemente miraba a todos los shinobi a través de su máscara. No es que Ken pudiera mirar a nadie per se, pero no tenían forma de saberlo, ¿o sí? Todos los presentes de Shinobi lo miraban con desdén y lo maldecían en voz alta, preguntando cómo se había atrevido a atacar un pueblo por sí mismo. Los tres ancianos que aún vivían también ayudaron a irritar a todos, ya que se sumaron al fuego prometiendo grandes recompensas para el que derribara el punto rojo. Saburo frunció el ceño al ver eso. Él era el único lo suficientemente inteligente como para saber que realmente no había forma de ganar en esa situación. Incluso si logramos vencerlo, muchas personas morirán aquí hoy, la reputación de este pueblo oculto caerá exponencialmente, y probablemente será tragado por otro. Al hombre de paja en última instancia, no podría importarle menos el pueblo en sí, pero se vería obligado a buscar un nuevo escondite. Y justo cuando mi suministro de clones se está yendo por la borda, Saburo no pudo evitar maldecir por lo bajo. Todos ustedes son ruidosos, ¿le importaría callarse un poco? El monstruo ciego inclinó la cabeza mientras hablaba, la misma aura siniestra de antes se extendió por todo el campo de batalla, desconcertando a todas las personas presentes. No obtuvo una gran reacción de los shinobi entrenados, pero al menos fue suficiente para que se callaran. Ustedes fueron los que decidieron convertirme en un enemigo en primer lugar. Solo pueden culparse a sí mismos por todo lo que sucederá hoy. La voz de Ken resonó en todo el claro creado por el edificio Kage derrumbado. Grandes palabras para alguien que está rodeado. ¿Crees que tienes lo que se necesita para escapar de aquí? El Elder Yu dijo con una sonrisa arrogante en su rostro, sus ojos entrecerrándose ante la apariencia de Ken. Es mucho más fuerte de lo que dicen los infames. Nadie dijo nada sobre escamas tampoco, es bueno que todos hayan llegado rápido, o podría haberme matado antes. Aunque engreído por fuera, estaba bastante preocupado por dentro. Su falta de comprensión en lo que respecta a las habilidades de Red Dot fue la causa principal de esa preocupación. No se podía evitar, después de todo, acababan de ver a Ken matar a varios de los clones de Saburo con facilidad, y la mayoría de los líderes del clan en la aldea también estaban muertos. Escapar no es un problema. Me iré cuando sienta que he hecho lo suficiente para enviar un mensaje. La cola de Ken se balanceó un poco, el extremo puntiagudo se arrastró un poco por el suelo y lo cortó con facilidad. Algunos de los presentes de Shinobi no pudieron evitar estremecerse, pero todos estaban preparados para una pelea y decidieron apresurarse al mismo tiempo. Ken también despegó, los escombros debajo de él se rompieron instantáneamente cuando Ken se precipitó entre los Shinobis. Saburo sudó un poco cuando vio eso. Dejando su espada atrás, ni siquiera está usando Kenjutsu. Esto significa que ni siquiera se lo está tomando en serio. Este pueblo está verdaderamente condenado. Saburo envió furtivamente a algunos de sus clones más fuertes. No tiene sentido perder más de mi fuerza en este pueblo. Fingiré que los ayudo un poco y luego huiré.
Luego, Saburo y los clones más débiles que quedaban también se precipitaron, preparándose para una dura batalla. También podría despedirme del resto de mis clones, quiero al menos intentar dañarlo un poco, pagarle un poco a este estúpido pueblo por todos los sujetos de prueba que proporcionaron. Desafortunadamente, la pelea de Taijutsu no salió exactamente como el Grass Shinobi había planeado, ya que la cola y las garras de Ken atravesaron sus armas con facilidad. Ken agitó sus garras hacia un shinobi y lo partió en dos mientras 3 cuchillas se rompieron en su espalda, cortando su capa y desgarrándola aún más. Los shinobi estaban simplemente estupefactos, mirando sus armas rotas con ojos asustados, solo para que 2 de ellos fueran decapitados con un golpe de cola. El tercero logró agacharse a tiempo y evitar perder la cabeza, pero la pierna de Ken salió disparada y lo pateó de lleno en el pecho. El shinobi inmediatamente sintió que sus costillas se rompían en fragmentos y disparaban a sus pulmones, fue enviado volando hacia la multitud, medio muerto. Mientras eso sucedía, más y más personas se reunieron alrededor de Ken, apuñalándolo con lanzas y todo tipo de armamento, tratando de anotar más y más golpes y derribarlo, según las instrucciones de los ancianos. Ken se giró y agarró 2 de las lanzas, usando su fuerza superior las arrancó de las manos de sus portadores. Luego los agarró a ambos con una mano, aplastando ligeramente las partes de madera de ambos mientras comenzaba a balancearlos locamente, cortando al shinobi con un alcance extendido. Muchos cayeron a sus golpes, mientras que sus armas, apenas le dejaron un rasguño. Un shinobi afortunado logró atacarlo con un arma cubierta de chakra relámpago, dejó una línea roja en la espalda del punto rojo. Sin embargo, el shinobi no tuvo la suerte de escapar, su cabeza fue atravesada por la cola de Ken a velocidades cegadoras. Y la herida que había creado no era más que un rasguño que sanó en segundos. En ese momento, muchos se dieron cuenta de que acercarse a Ken no era lo mejor, por lo que comenzaron a bombardearlo con kunai, shuriken y sendo. No parecían ser tan efectivos en las escamas del monstruo ciego, rebotando inofensivamente mientras más y más armas se agrupaban a sus pies. Algunos intentaron apuntar a sus ojos, pero Ken se aseguró de proteger su máscara, por lo que al final no pudieron hacer mucho. Ken sonrió un poco cuando sintió que las armas se agrupaban a sus pies, e inmediatamente lanzó su cola contra el suelo, lo que provocó que cientos de kunai y shuriken se dispararan contra el shinobi. Más comenzaron a caer, siendo atravesados por armas mientras el miedo se extendía por todo el campo de batalla. Algunos intentaron escupirle fuego a Ken, pero el fuego parecía ser ineficaz, las balas de viento tampoco parecían hacerle estremecerse. Tontos inútiles. Son como un montón de ganado esperando ser sacrificados, no pueden adaptarse a su oponente en absoluto. Todos ellos habrían sido más útiles como clones. El Elder Yu frunció el ceño cuando vio la forma en que se movían las cosas. Inmediatamente comenzó a dar órdenes a todos de una manera más directa, tomando el control de la situación y lanzando órdenes en voz alta. Trató de agarrar a Ken en la hierba, pero el monstruo ciego pudo simplemente arrancarlos del suelo con facilidad y continuar arrojando a kunai y shuriken con su cola. Saburo también los despreció en voz alta, mientras ordenaba a todos sus clones restantes que se dispersaran y rodearan a Ken, inmediatamente comenzó a colocar bombas de papel y arrojárselas a Ken. Ken los sintió venir e inmediatamente agitó su cola y giró en un movimiento circular, haciendo rebotar docenas de kunai explosivos hacia la multitud justo cuando comenzaban a brillar. Las explosiones resonaron alrededor de Ken, y frunció el ceño un poco por la forma en que sobrecargaron sus sentidos. El olor carbonizado de los cuerpos quemados y el repiqueteo de las explosiones lograron cegar sus sentidos momentáneamente. Pero no entró en pánico en absoluto, todavía podía sentir fácilmente la forma en que la gente se movía a su alrededor, la forma en que se manifestaba su aura. Por la forma en que giraban, parecía que habían creado un claro más grande a su alrededor, claramente preparándose para una combinación de jutsu a gran escala. Probablemente estén aprovechando la oportunidad de que esté un poco atrofiado para preparar algo grande. Realmente no tengo chakra para realizar ningún jutsu para defenderme en esta forma, así que supongo que tendré que aguantarlo. Luego, Ken golpeó el suelo con la cola, creando una onda de choque lo suficientemente grande como para que todo el humo a su alrededor se disipara, revelando todas las partes del cuerpo voladas y los cadáveres quemados que cubrían el suelo chamuscado que lo rodeaba. No puedo ir y curarme de heridas grandes constantemente, volver a crecer mi brazo fue suficiente para cansarme.
Todavía estoy lejos de poder recuperarme de tales heridas sin costo alguno, ¿podría ser el momento de huir de este lugar pronto? Por desgracia, el daño ya estaba hecho. En ese breve combate, la aldea había perdido al menos un centenar de shinobi sanos de diferentes rangos. Mientras tanto, Ken estaba simplemente cansado. Tenía que agradecerle a sus escamas por eso, ya que habría estado muerto si hubiera tratado de enfrentarse a tanta gente en su forma básica. Solo pudo ignorar los golpes y luchar imprudentemente porque sabía que era duradero. Si tuviera que esquivar constantemente, entonces el daño que podría haber hecho habría sido mucho menor. Los shinobi a su alrededor parecían haberle preparado algo bueno. Y Ken se giró y sonrió un poco bajo su máscara rota. Técnica de cooperación con lanzamiento de fuego. Garuda. Docenas de shinobi terminaron sus sellos y comenzaron a escupir gotas de fuego. Los alientos de muchos se combinaron en solo unos pocos dragones de llamas gigantes. Ken sintió que estaba rodeado por todos lados, pero no entró en pánico. En cambio, golpeó el suelo con toda su fuerza, haciendo que la tierra a su alrededor se rompiera y se levantara, creando un escudo improvisado a su alrededor justo cuando los dragones estaban a punto de alcanzarlo. La combinación de jutsu destrozó la tierra alrededor de Ken, pero no fue como si estuviera obligado a recibir el golpe. El espadachín ciego usó los pocos segundos que el escudo de tierra le había dado para saltar sobre los dragones de fuego, evitando las furiosas explosiones con facilidad. Uno de los dragones lo siguió en el aire, pero Ken logró cortarlo con un movimiento de su cola, usando el impulso de su salto y girando lo suficientemente rápido como para atravesar cualquier cosa que se le acercara. Podía sentir que se quemaba más de su capa, y algunos pequeños pedazos de su máscara se deshacían a medida que se rompía más. Sin embargo, solo estaba alrededor de su boca, y Ken no estaba muy preocupado por eso, ya que aún podía arreglarlo. Aún así, las altas temperaturas hervían la sangre en sus venas y calentaban sus órganos, haciéndolo usar más y más energía para curarse. Estaba constantemente absorbiendo la energía de la naturaleza, pero eso no significaba que no se le acabaría eventualmente. Su consumo en ese momento era mucho mayor que su absorción, por lo que tenía que tener cuidado. Pero todavía estaba relativamente a salvo, luego aterrizó en el suelo con un ruido sordo, golpeándolo con la cola varias veces y apagando el fuego que lo rodeaba. Arte ninja. Formación de 4 llamas. Justo cuando Ken aterrizó, el shinobi actuó una vez más. 4 ambú golpearon sus manos en el suelo simultáneamente, y una barrera violeta ligeramente transparente se extendió a su alrededor atrapando a Ken en una gran formación. Oh. Una especie de prisión, que considerado, dándome tiempo para descansar. Ken se rió un poco de su lucha. Ya estaba planeando huir, ya que sentía que ya había hecho más que suficiente daño, y no sentía que pudiera aguantar mucho más tiempo. El shinobi ya no parecía estar de humor para bromear. Cualquier risa burlona o mirada se había ido por completo, todos estaban desesperados, cansados y asustados por lo que Ken podía sentir. Así que su ataque ya había cumplido su propósito previsto. La mayor parte de la pelea se mantuvo en el claro del edificio Kage derrumbado, por lo que ningún civil se vio afectado por lo menos. Jejejeje, más como darnos algo de tiempo para descansar. Otra persona estaba allí en la formación con él. Uno de los clones de Saburo, el que actuó como Capitán Ambu. Supongo que todavía estás de humor para bromas ya que no estás en peligro. Ken sonrió ampliamente bajo su máscara agrietada, algo divertido por el poco cuidado que Saburo estaba mostrando por el pueblo que técnicamente representaba. De hecho, este pueblo está gastado, ya has matado a la mitad de nuestras fuerzas en unos minutos. Obviamente nos rendimos en este punto, ni siquiera estoy seguro de que esta formación pueda retenerte aquí honestamente. Saburo levantó las manos con una sonrisa irónica mientras hablaba de que la aldea oculta se rendía esencialmente a un cazarrecompensas. Al Strauman realmente no podría importarle menos, al menos no perdió tantos de sus clones. La única parte preocupante era que probablemente tendrían que encontrar un nuevo escondite. Tampoco era probable que ninguno de los 5 pueblos ocultos lo aceptara, por lo que las cosas se pondrían un poco más difíciles para él. Así que ustedes quieren que me vaya, ¿eh? Ken inclinó la cabeza mientras hablaba, sonriendo un poco bajo su máscara. Esencialmente, sí. Los ancianos han llegado a la conclusión de que no pueden continuar más. Has ganado, eso es lo que estamos diciendo. El pueblo se rinde. Saburo agitó su mano un poco mientras le explicaba algunas cosas a Ken.
Yu a un lado miró a Ken con absoluto odio. Quería seguir adelante, pero dado que Ken no mostraba signos de desaceleración o cansancio, y no tenía lesiones, continuar luchando simplemente se sentía irresponsable para él. Ya hemos perdido demasiado hoy, necesitamos volver a ponernos de pie, recuperar nuestras fuerzas y volvernos mucho más fuertes que antes si queremos siquiera acercarnos a este monstruo nuevamente. ¿Tendremos que sobrevivir contra los otros pueblos ocultos primero? Está bien, entonces, si quieres que me vaya, tendrás que darme algunas cosas. Ken inmediatamente comenzó a negociar, dándose cuenta de que el pueblo básicamente le estaba rogando que los dejara en paz. También podría tomarlos por todo lo que tienen, ¿verdad? Narración POV. El concepto mismo de un pueblo escondido entero rindiéndose a un cazarrecompensas era inaudito. Y eso fue por una buena razón. Incluso Gras Village, uno de los más débiles, tenía alrededor de 350 shinobi. Alrededor de 40 de ellos eran solo clones de Saburo. Incluso si la mayoría de ellos eran genin, componían una fuerza lo suficientemente grande como para hacer que otras aldeas desconfiaran de ellos. Gras Village no era de ninguna manera fuerte, pero eran lo suficientemente estables, especialmente porque alguna vez contó con el apoyo de Leaf Village. La política de la aldea seguía siendo algo difícil, y una aldea oculta nunca asomaría la cabeza por otra a menos que la situación fuera terrible. Entonces, el Elder Yu sabía muy bien que Red Dot saldría impune incluso después de matar a tantos de sus shinobi. Solo había alrededor de 270 shinobi en el pueblo cuando Ken atacó, el resto estaba en una misión no muerto. Ahora, solo alrededor de 156 de ellos estaban vivos y en condiciones de luchar. Y Ken ni siquiera parecía desconcertado por la pelea que había estado ocurriendo hasta el momento. Por eso los ancianos, con Yu a la cabeza, decidieron que sería mejor cancelar toda la pelea. Si hubiera sabido que era tan poderoso no lo habría perseguido en primer lugar. Yu estaba bastante molesto por la situación, pero el hecho ya estaba consumado, sus pérdidas ya se materializaron. Enviaron a Saburo a hablar con él, ya que el capitán Ambu era el más poderoso de su aldea. Esperaban que la formación pudiera retener a Ken allí, pero incluso si lo retenían allí, no podrían hacerle mucho. La formación se derrumbaría cuando el shinobi que la formaba se quedara sin chakra de todos modos, por lo que no podrían retenerlo allí para siempre. ¿Cuánto está dispuesto a dar tu pueblo exactamente? Yu podía oír la voz de Ken desde el interior de la formación, mientras el monstruo enmascarado se cruzaba de brazos e inclinaba la cabeza hacia Saburo. Bueno, en este punto, estoy seguro de que podrás convencer a los ancianos para que te den cualquier cosa. La respuesta de Saburo fue un poco irritante para que Yu la escuchara, pero seguramente hablarían de eso más tarde. Dinero. Este pueblo está dispuesto a pagarte una buena suma si aceptas irte sin quitarte más vidas. Como cazarrecompensas, seguramente aprecias la riqueza. Yu intervino desde un lado, sabiendo que Saburo no iba a decir nada para beneficiar a su pueblo. No estoy interesado en tu riqueza, más bien, ya he robado la mayor parte. Quiero técnicas, jutsu, tantas como puedas darme, incluyendo esta formación. El punto rojo habló con una sonrisa. Un cazarrecompensas no quiere dinero. Yu estaba completamente estupefacto por ese solo hecho. Que Ken les pidiera técnicas era aún más insultante. Nuestro jutsu y nuestras técnicas son nuestro pan y mantequilla. No podemos darnos el lujo de revelar todos nuestros secretos a un cazarrecompensas. Ni siquiera hemos logrado recuperar nuestras técnicas secretas de ese estúpido ladrón. Yu se sentía furioso en ese momento, pero tampoco podía gritarle a Ken, ya que realmente no tenía ninguna influencia sobre el cazarrecompensas. Por mucho que Yu lo odiara, Saburo tenía toda la razón al decir que los ancianos le darían cualquier cosa por dejarlos en paz. Jutsue, suena manejable, pero obviamente no obtendrás todos los de esta aldea. Saburo sonrió con calma, claramente no molesto por la situación en absoluto. Simplifiquemos esto, quiero al menos 2 S-Rank, al menos 20 A-Rank, y del resto, quiero al menos 30, 40 cada uno. Las palabras de Ken inmediatamente sirvieron para provocarle a Yu un aneurisma cerebral. Eso es indignante. Un cazarrecompensas pidiendo tantas técnicas. Muchas voces a su alrededor parecían conmocionadas y lívidas ante la petición de Ken. Muchos también estaban confundidos, pero en verdad, nadie se atrevió a rechazar las solicitudes de Ken en ese momento.
Saburo simplemente entrecerró los ojos. Así que estás construyendo una organización, ¿eh? Su voz era más baja que antes, solo Kan logró captarla. Lo descubrirás pronto. Sin embargo, ¿cómo suena mi pedido? El cabello largo de Ken bailaba en el viento junto con su capa quemada y hecha jirones. Bueno, el pueblo puede proporcionarte copias para algunas técnicas. No hay muchas técnicas de rango S en este pueblo, por lo que no podrás elegir. Pero supongo que no lo harás. Solicitando técnicas específicas, Saburo se acarició la barbilla, tratando de pensar más en las palabras de Ken. Lo averiguaré pronto, esto suena prometedor. Saburo ya estaba buscando cortar lazos con Gras Village, que ya se estaba derrumbando. Obtener un boleto para unirse a una organización encabezada por una persona en el nivel o cerca del nivel de los 5 cajes sonaba genial para Strauman. Ciertamente iba a ser más fácil que tratar de convencer a otro pequeño pueblo escondido para que lo aceptara en sus filas. De hecho, siempre que sean prácticos, no me importa qué tipo de técnica obtenga. El espadachín ciego asintió mientras su cuerpo comenzaba a transformarse de nuevo en el de un humano. Saburo levantó una ceja al notar ese cambio y sonrió al notar que Ken no estaba herido de ninguna manera. Al menos logramos desescalar la situación. Saburo también estaba bastante contento de no tener que perder más de sus clones. Los ancianos también pudieron finalmente suspirar de alivio al verlo cambiar de nuevo a una forma más humana. Por un segundo, la idea de tratar de matar a Ken mientras su guardia estaba baja apareció en la mente de Yu, pero no estaba dispuesto a arriesgarse y enojarlo nuevamente. Sus pérdidas ya eran sustanciales. Eso es todo, punto rojo. Saburo dijo mientras le sonreía al cazar recompensas. Por ahora, declararé cualquier otra solicitud después de ver cumplida esta. Ken se cruzó de brazos mientras miraba la barrera que lo rodeaba. También podría quitar esto, ya que ahora estamos en términos de negociación. Además, tráeme mi espada, la dejé en algún lugar cerca de los escombros. El espadachín ciego golpeó el suelo con la pierna varias veces mientras se preguntaba hasta dónde podría empujar a la aldea con sus peticiones. Estaba claro que si pedía demasiado, simplemente intentarían matarlo de nuevo. En ese momento, los shinobi estaban tratando de deshacerse de él y reducir sus pérdidas mientras aún podían recuperarse de ellas. Afortunadamente, no sabían que ya había visitado todas las bases del clan y robado todo el dinero que pudo encontrar, de lo contrario, habrían luchado hasta la muerte. Ken observó cómo el shinobi se apresuraba por orden de los ancianos, algunos iban a la biblioteca, mientras que otros buscaban su espada. Todavía no estaban dispuestos a acercarse a él, pero detuvieron la formación. Al final, un Shinboi vino y le trajo a Ken su espada. Otro de los clones de Saburo. Solo les tomó alrededor de 10 minutos a los demás regresar con algunas docenas de pergaminos y manuales. Estaba claro que estaban tratando de hacer que Ken se fuera lo más rápido posible. Saburo observó cómo Gras Village luchaba por conceder la solicitud de Ken. Solo pudo suspirar decepcionado por el patético estado del pueblo con el que había estado trabajando. Supuso que la aldea intentaría algo, como colocar un sello de seguimiento de chakra en algunos de los pergaminos, pero al final del día, no los ayudaría de ninguna manera. Incluso si rastrean al punto rojo, igual mataría a quien quiera que envíen tras él. Con todo, Saburo consideró que la situación era bastante impactante de presenciar. Pero no mostró ninguna de sus emociones hacia el exterior. Después de que Ken colocó todos los pergaminos y manuales en su propio pergamino de sellado y almacenó todo en el sello de su muñeca, volvió a mirar a Saburo, quien solo sonrió. Así que ni siquiera los revisará, ¿eh? Supongo que no le importa qué técnicas obtenga de nosotros, un poco irresponsable, pero puede que tenga sus razones. Entonces, ¿hay algo más que necesites o estás preparado para irte? Saburo dijo con la misma sonrisa en su rostro. Ken casi podía escuchar los dientes del anciano Yu chocando entre sí. El anciano miraba deliberadamente a Saburo, casi queriendo apuñalarlo con la mirada. ¿Por qué diablos le preguntas si necesita algo más? Solo dile que se vaya. Por desgracia, ya era demasiado tarde para que interviniera, ya que Ken comenzó a hablar mientras aún estaba ocupado arrancándose el poco cabello que le quedaba. Una última petición, quiero que te unas a mí o me des tu técnica. Ken sonrió ampliamente mientras hablaba, haciendo que Saburo entrecerrara los ojos una vez más. El hombre de paja no pudo evitar levantar una ceja por lo atrevido que era el cazarrecompensas, aunque en realidad no le importaba.
Hola. Un líder debería tener al menos tanta confianza. Desafortunadamente, mi técnica requiere un límite de línea de sangre específico para funcionar. Solo los miembros de mi clan ya extinto podrían usarla. El hombre de paja se encogió un poco de hombros, sin molestarse en mentirle al cazarrecompensas. Su técnica era algo específico para él, y no estaba dispuesto ni podía compartirla. Esto no es aceptable. Pedir que nuestro capitán Ambu se una a ustedes es sobrepasar sus límites. Yu protestó de inmediato, no dispuesto a separarse del único mecanismo de seguridad que le quedaba a su pueblo en caso de que fueran atacados. Saburo era demasiado valioso para ellos como para separarse fácilmente. Desafortunadamente para ellos, Saburo estaba lejos de ser leal a su pueblo. Estoy dispuesto a seguirte siempre que puedas brindarme los recursos adecuados para continuar con mis estudios y rituales. Saburo sorprendentemente estuvo de acuerdo con las solicitudes de Ken sin dudarlo mucho. Por supuesto, tendrás muchos recursos, eso te lo aseguro, incluso más que en este pueblo. Ken simplemente asintió, bastante complacido con la respuesta. Los ancianos y los shinobi cercanos se quedaron estupefactos al escuchar eso. Su moral ya estaba baja, ahora estaba tocando fondo. Saburo. ¿Cuál es el significado de esto? Yu preguntó en voz alta mientras su garganta se ponía roja, su voz burbujeante de rabia y frustración. Un hombre debe saber cuándo reducir sus pérdidas, anciano Yu. No hay razón para que alguien que no es el capitán o no es pariente de él se quede en un barco que se hunde. A Saburo ya no parecía importarle en absoluto la moral de los shinobi de la aldea. Ken no pudo evitar reírse un poco al escuchar lo cruel que era. Pero esa crueldad ayudó al Blind Swordsman a evaluar un poco mejor el carácter del Strawman. Esta será una relación puramente comercial, este hombre no tiene lealtad para dar, por desgracia, no necesito lealtad de él, solo necesito sus servicios y experiencia. La aldea de la hierba rechaza esta oferta. El anciano miró con odio a Ken y Saburo ahora, sus ojos inyectados en sangre por la ira mientras su pulso latía audiblemente, al menos para Ken. Bueno, entonces, supongo que simplemente cortaré los lazos con Grass Village directamente. Saburo simplemente se encogió de hombros, traicionando despreocupadamente a la aldea y molestando aún más al anciano. A Capitán Ambu. Por favor, reconsidera. Después de todo lo que el pueblo ha hecho por ti. Muchos shinobi comenzaron a hacer todo lo posible para instar al Strawman a quedarse. Antiguos amigos y conocidos le suplicaron que se quedara, que no dejara su pueblo en una situación tan desesperada. Pero Saburo no conocía ninguna amistad, para él Grass Village era solo un medio para un fin. Y ahora ese malo parecía que ya no sería capaz de ayudarlo a lograr su fin. El Elder Yu era muy consciente de eso. No era tan estúpido como para pensar que alguien como Saburo se tomaba en serio la amistad y el compañerismo que inculcaban a sus niños soldados. No se les permite irse. Todas las tropas capturan a Saburo y su Ambu-Sku. Yu se apresuró a intentar dar una orden, pero inmediatamente fue rodeado por 4 shinobi enmascarados diferentes, todos ellos sosteniendo espadas para su garganta y brazos, lo suficientemente cerca como para cortar la piel. La proximidad le impidió realizar cualquier jutsu, y también hizo que los otros shinobi presentes no pudieran interferir, ya que estaban a milisegundos de matar a uno de los pocos ancianos que quedaban en su aldea. Un movimiento en falso y mueres aquí. Uno de los shinobi habló en un tono frío, presionando su espada cerca del cuello del anciano sin dudarlo. Yu simplemente tragó un poco mientras maldecía el descuido de sus tropas. Por desgracia, no tenían forma de saber que el escuadrón de Saburo estaba lleno de clones. Solo un pequeño porcentaje de shinobi estaba al tanto de ese conocimiento, y la mayoría de ellos estaban muertos o heridos en ese momento. Sí, los 4 shinobi eran clones de Saburo, el resto de los clones corrieron hacia el centro del cerco shinobi y formaron otro círculo más pequeño, protegiendo a Saburo y Ken. Para los demás, parecía que el escuadrón Ambu de Saburo también estaba desertando con él. Parecía que quedaban alrededor de 24 de ellos, pero Ken notó que Saburo envió a algunos de ellos durante la pelea, por lo que su número probablemente era un poco mayor que eso. La confusión y la indignación se extendieron por todo el Grass Shinobi. Y Yu estaba sudando mucho, las venas de su frente ya se habían reventado cuando los clones parecían tener la intención de evitar que actuara. Llevaré a mi escuadrón y me iré, no quiero matar a ninguno de mis antiguos camaradas, así que no me sigan. Saburo entrecerró los ojos mientras miraba a los shinobis que lo rodeaban.
El Strauman tiró de las fibras del corazón del Grass Shinobi. Ken estaba un poco impresionado por el nivel de mierda que estaba diciendo Saburo. Camaradas. No sabía que este tipo también era comediante, aunque Ken lo encontró gracioso, eso fue solo porque ya había pensado que Saburo era un sociópata astuto y oportunista. Los otros shinobi todavía estaban aceptando su partida, por lo que aparentemente dudaban. Saburo no miró a ninguno de ellos mientras pasaba, el Grass Shinobi parecía estar parado allí y mirarse con desesperación en sus ojos. Al final, solo pudieron dar paso a los clones de Ken y Saburo para que abandonaran la aldea. Eres bastante decente manipulando a los demás, dijo Ken en voz baja mientras continuaba caminando, solo conversando con su nuevo miembro. Me lo tomaré como un cumplido. Saburo simplemente asintió, con una sonrisa tranquila en su rostro mientras todos sus clones hacían lo mismo. Fue un cumplido, dijo Ken mientras él y los clones salían por la puerta principal de la aldea. Los 4 clones que retenían al anciano como rehén también intentaron huir después de que Ken y el resto de los clones lograron salir de la aldea. Pero el anciano no estaba dispuesto a dejar que se fueran. El anciano enfurecido Yu inmediatamente los atrapó a todos en la hierba cubierta de maleza y enredaderas espinosas, sus dientes crujían de ira cuando comenzó a ladrar órdenes nuevamente. «Mátalos». El anciano gritó, descargando su rabia en los clones que casi le habían quitado la vida. Los shinobi a su alrededor parecieron mirarse entre sí durante unos segundos, antes de escuchar sus órdenes y quemar vivos a todos los clones con algunas bolas de fuego. Los clones se quedaron inquietantemente quietos, sin siquiera molestarse en protegerse cuando comenzaron a quemarse vivos. Tal escena logró desconcertar aún más a las personas presentes. El resto de los clones de Saburo ni siquiera se molestaron en darse la vuelta y mirarlos, ya que ya habían dejado las puertas de la aldea. Yu, al final, solo se quedó con 4 cadáveres quemados que alguna vez habían sido clones de Saburo, un grupo heterogéneo de shinobi extremadamente desmoralizado y algunos edificios para reconstruir. El anciano enojado tomó algunas respiraciones profundas para calmarse. No era tan estúpido como para perseguir a Saburo fuera del pueblo. Ken también estaba con él, por lo que era imposible que su pueblo atacara al Strauman. Por ahora, anuncia al mundo que Saburo es un ninja desaparecido, debe ser tildado de criminal. Yu habló con una voz mucho más tranquila, todavía confiaba en que la aldea no caería, incluso si ellos estaban obligados a tener que aspirar a un poder superior. Ese señor, el enemigo debe haberle lavado el cerebro a Sir Saburo. No hay forma de que él hiciera algo así. Un Jonin herido a un lado trató de suplicar por Saburo, parecía que el pobre shinobi probablemente fue engañado por el acto del hombre de paja. Había mucha gente como él, Saburo había pasado una buena década en ese pueblo, por lo que muchas personas pudieron acostumbrarse a él y hacerse amigo de él. Sin embargo, Yu no estaba escuchando nada de eso. No te engañes. Saburo es solo un criminal ahora. No quiero escuchar nada más. Al anciano no le importó explicar que todos habían sido engañados por un sociópata. Solo les dio las órdenes y siguió con su trabajo. Al menos todavía tenemos los fondos para reconstruir, necesitamos hacer un inventario rápido de todo y recuperar todo del edificio Kage derrumbado. Yu se apresuró a ponerse a trabajar, desafortunadamente para él, sus fondos acababan de desaparecer. Bueno, no todos ellos, una parte de sus finanzas se mantuvo en el edificio Kage, pero la mayor parte se distribuyó entre todos los clanes de la aldea. Yu ordenó a todos que hicieran una verificación rápida de sus recursos, ahora los controlaba ya que todos los jefes de los clanes ahora estaban muertos, y él debía administrar sus finanzas hasta que se nombraran nuevos líderes. Recibió el informe de que todo se había ido bastante rápido. Incluso los fondos de su complejo se habían ido, y él había acumulado una riqueza significativa allí. El último cabello de la cabeza de Yu se cayó cuando escuchó ese informe, quedó completamente conmocionado por eso. Pero no le tomó mucho tiempo darse cuenta de dónde podrían haber ido a parar esos fondos. Maldito sea ese cazarrecompensas, no estoy interesado en nuestra riqueza, mi culo. Yu miró el estado destrozado de su aldea con ojos vacíos, su mente preguntándose cómo exactamente evitar la destrucción total. Pero un pensamiento surgió en su mente. No olvidaré esto, Red Dot, Saburo. Ambos pagarán por esto. Narración POF. Los clones de Ken y Saburo continuaron corriendo de árbol en árbol, con el espadachín ciego ajustando su velocidad y permitiendo que los clones lo siguieran.
Eventualmente se detuvieron en medio de un claro, con Saburo mirando a Ken con una mirada curiosa a través de muchos pares de ojos. Entonces, ahora que estamos lejos de ese lío, ¿qué tiene para ofrecer tu organización, Red Dot? Uno de los clones de Saburo dio un paso adelante, que había estado actuando como Capitán Ambu anteriormente. Primero que nada, llámame Ken. Ese apodo no es algo por lo que realmente me guíe. Ken suspiró mientras se sentaba un poco, hablando en un tono uniforme con Saburo. En segundo lugar, mi organización aún es bastante nueva y está creciendo, ni siquiera ha aparecido en el mundo hasta ahora. Ken nos molestó en mentir o endulzar el estado de su organización. Así que estamos hablando de un grupo incipiente de shinobi sin nombre. El tono de Saburo sonaba un poco menos impresionado. No estamos reclutando exclusivamente a ex-shinobi, muchos de nuestros reclutas son solo ex-huérfanos que consideramos lo suficientemente talentosos como para aprender. Ken no estaba exactamente desanimado, ya había decidido que Saburo se uniría a él, por lo que no estaba exactamente estresado por impresionar al Strauman con el estado de su organización. Él puede resultar ser un gran activo o un pasivo. Si se niega a unirse, o sus demandas son demasiado molestas, lo mataré a él y a todos sus clones. Si se une, entonces mucho mejor. Su técnica parece extremadamente útil para el reconocimiento. ¿Antiguo huérfanos? Bueno, supongo que esa es sin duda una forma de construir seguidores leales. Dime, ¿cuántas personas hay actualmente en esta organización? Ajustándome a la velocidad de desarrollo y a la información que me proporcionó mi mano derecha, actualmente debería haber alrededor de 16 personas, 15 de las cuales están en entrenamiento. Ken recordó que Toso mencionó que había encontrado un orfanato en ruinas para reclutar, por lo que Blind Swordsman esperaba que reclutaran aún más personas la próxima vez que consultara con Toso. Eso no suena tan prometedor como lo que tenía en mente. Saburo parecía totalmente decepcionado ahora. La única razón por la que sigo hablando con este hombre es porque es lo suficientemente poderoso como para construir algo grandioso. En el futuro, seguramente construirá algo a lo que valga la pena unirse, pero también necesito apoyo a corto plazo. El hombre de paja se rascó la barbilla varias veces, sopesando sus opciones. Puedo ver que no estás tan satisfecho con lo que estás escuchando. Ken decidió llamar al hombre de paja por su indecisión. No te mentiré, Ken. Esperaba mucho más de alguien como tú, pero dijiste que es una organización nueva. Puedo entender un poco de vacilación. Tal vez pueda ayudar a convencerte más. Actualmente, tengo cerca de 11 años, mi fuerza actual debería hablar por sí misma. Ken decidió atraer a Saburo con su talento, ya que su organización no estaba demostrando ser suficiente. Saburo y todos sus clones parecieron ahogarse instantáneamente al escuchar eso. Cualquier compostura que el Strauman pudiera haber tenido se desvaneció por completo. Estudió a Ken durante unos segundos, y ahora podía verlo. Ken todavía era bajo para los estándares de los adultos, también era delgado para los estándares de los adultos, incluso si estaba bien definido. En retrospectiva, todavía se podía adivinar la edad de Ken por su apariencia. Pero su voz áspera, sus cicatrices y su comportamiento en general hacían absolutamente imposible que alguien adivinara su edad. Pensar que el que pondría de rodillas a un pueblo sería un niño. Saburo todavía recordaba haber visto a Ken destrozar a la gente con frialdad, cómo su cola y sus garras cortaban a todos los que se acercaban a él. Si ya es así de fuerte, entonces incluso tiene la oportunidad de convertirse en el próximo dios de los shinobi, ¿no es así? Pediría más pruebas, pero dudo que alguien como tú tenga algún documento de identidad relacionado con alguna nación. Saburo sonrió con un brillo en los ojos. Ken solo asintió, sin molestarse en decir nada más después de confirmar su edad. Dado que es tan joven, ¿no significa eso que puedo aprovechar su falta de experiencia y terminar liderando esta organización? No, puedo pensar en eso más tarde. Él tampoco parece especialmente inexperto en los caminos del mundo. Entonces estoy de acuerdo. Solo porque quiero ver cuánto puedes crecer en el futuro. Si tu organización crece lo suficiente como para competir con otras aldeas, entonces eso también es bueno. Saburo extendió su mano y Ken la estrechó. Sin dudarlo. El agarre del espadachín enmascarado era fuerte, mucho más fuerte de lo que el agarre de un niño tenía derecho a ser. Saburo solo pudo sudar un poco ante eso. Supongo que primero querríamos ir a tu cuerpo principal, ¿verdad?
Ni siquiera está tan lejos de aquí. Entonces Ken volvió la cabeza en una dirección aleatoria, y Saburo palideció al instante, retrayendo su mano y saltando. Lejos con miedo. Cómo, la voz de Saburo estaba llena de miedo. Por unos segundos, había olvidado lo peligroso que era Ken, bajó la guardia y pensó en él como un niño. Tus clones, estás conectado con cada uno de ellos. Descubrí esto durante la pelea, pero existe un hilo de chakra entre tú y todos los clones. Ken nos molestó en decirle al Strauman asustado que necesitaba estar en contacto con los clones para sentir esa conexión que tenían con el cuerpo principal, sintió que no había necesidad de entrar en detalles. No hay razón para actuar asustado ahora, ya eres parte de mi organización. No veo ninguna necesidad de lastimarte en este momento. Entonces Ken comenzó a caminar en esa dirección aleatoria, con Saburo caminando lentamente detrás de él junto con sus muchos clones. Ahora mismo, Así que supongo que aprovecharse de él no va a ser fácil. El hombre de paja casi quería fruncir el ceño, pero no quería mostrar ningún disgusto con el monstruo ciego frente a él. Saburo simplemente decidió ver a dónde iría su asociación, no era como si estuviera planeando apuñalar a Ken por la espalda pronto o nunca, dependiendo de cómo fueran las cosas. Por cierto, asumo que no debo esperar demasiados fondos en este momento, ¿correcto? La mudanza requerirá que se deje un poco de equipo, ya que no es fácil de transportar, demasiado grande para caber en un sello. Desplazarse también. Dijo el hombre de paja mientras seguía unos pasos detrás del monstruo ciego. La financiación no será un problema, he ganado bastante durante mi carrera como cazarrecompensas, además, robé todo el dinero que pude encontrar en Grass Village, por lo que no estamos exactamente atados para dinero en efectivo. Ken sonrió un poco mientras continuaba caminando. Saburo solo sonrió al escuchar eso, riéndose un poco internamente al recordar a Ken jactándose de no estar interesado en su riqueza. La forma en que el niño frente a él podía acostarse descaradamente frente a todos los shinobi presentes en realidad era asombrosamente divertido para Strauman. Supongo que seguir sus órdenes será más entretenido que seguir a unos cuantos viejos malhumorados, y como es una organización pequeña con mucho dinero en efectivo, puedo recibir una financiación mucho mayor. Saburo casi no pudo evitar sonreír ante la idea de continuar sus experimentos sin obstáculos. Ken y los clones continuaron caminando hasta un gran árbol. Ken bostezó un poco antes de golpear el tronco del árbol con la punta de su zapato en un lugar específico. Después de notar que nada sucedía, levantó un poco más la pierna y estuvo a punto de patear el árbol. Sin embargo, Saburo lo detuvo, sudando un poco mientras lo hacía. No hay necesidad de destruir la entrada, este lugar aún podría ser útil. El argumento del hombre de paja era en realidad extremadamente razonable. Así que Ken terminó asintiendo y permitiendo que Saburo abriera el árbol falso. El clon dio un paso adelante y golpeó el árbol en algunos lugares específicos varias veces hasta que un mecanismo de bloqueo pareció hacer clic y una parte del tronco se abrió como una puerta de tatami. Buen escondite, dijo Ken mientras sentía que la apertura conducía hacia abajo, a través de las raíces del árbol falso y hacia una gran cueva subterránea. Me tomó algunos años correr para llegar a algo como esto. Saburo se encogió de hombros, bastante complacido con el cumplido, aunque todavía estaba decepcionado de que un niño de casi 11 años pudiera encontrar su cuerpo principal y escondite. Los clones de Saburo dieron paso a Ken, quien saltó por el árbol falso abierto y aterrizó en un corredor bastante bien iluminado que conducía a una puerta metálica. Los clones hicieron lo mismo y una vez más le abrieron la puerta usando un extraño conjunto de señales con las manos. Había algún tipo de sello extendido en la puerta por lo que Ken podía sentir. Este lugar realmente está bastante bien defendido. Me pregunto cuánto se necesitaría para construir algo similar para nuestra organización. Por cierto, ¿qué nombre tiene esta organización nuestra? Saburo preguntó cuando las puertas de acero se abrieron. El nombre aún es un trabajo en progreso. Ken simplemente se encogió de hombros, sintiendo el interior del laboratorio con una sonrisa tranquila. Este lugar es mucho más grande de lo que esperaba. El laboratorio era mucho más grande por dentro incluso que el edificio Cage que había asediado anteriormente, por lo que Ken estaba un poco sorprendido por la cantidad de trabajo puesto en ese escondite secreto. La organización no tiene nombre. Saburo sudó un poco cuando escuchó eso, miró a su alrededor y se preguntó cuán nueva era realmente la organización.
Qué raro. Bueno, todavía estamos a solo unos meses de comenzarlo, no hay razón para apresurarse, tampoco lo anunciaremos al mundo pronto. Ken simplemente se encogió de hombros para ignorar la preocupación del Strawman. Bueno, el nombre también ayudaría a proporcionar a los miembros actuales un sentido de pertenencia si hacemos las cosas bien, el nombre no es solo para los extraños. Saburo se rascó la parte de atrás de la cabeza mientras traía un buen punto a la mesa, algo en lo que Ken realmente no había pensado. Supongo que tienes razón, Ken comenzó a rascarse la barbilla al instante, un poco avergonzado, pero no lo suficiente como para reaccionar de ninguna manera. Tendremos que pensar en un nombre para cuando regresemos, supongo. ¿Lo haremos? Saburo estaba un poco confundido al escuchar eso, sus cejas se juntaron mientras miraba a Ken a través de muchos pares de ojos. Eres oficialmente uno de los líderes de esta organización y el que está a cargo de toda la investigación. Por la presente te doy el derecho de ayudarme a pensar en un nombre. Ken se cruzó de brazos y habló con decisión y confianza. Tono. Un extraño ni siquiera se daría cuenta de cuán descaradamente el espadachín ciego estaba empujando su trabajo sobre Saburo si escucharan su tono. Su confianza hacía que pareciera que estaba recompensando a Saburo de alguna manera. Supongo que todavía es un niño, bueno, todavía puedo trabajar con esto. Saburo estaba demasiado estupefacto para hablar por un rato, y Ken continuó adentro. Supongo que se me ocurrirán algunos nombres posibles para cuando lleguemos a la ubicación de nuestra base principal. El hombre de paja solo pudo ceder, no dispuesto a llamar a su nuevo líder por su desvergüenza. ¿Es este lugar de tu agrado, Ken? Otra versión de Saburo se acercó al grupo desde el interior de la habitación, detrás de él había otras 2 docenas de clones. Oh, finalmente hablando con el original, ¿eh? Este lugar es mucho mejor de lo que esperaba. Ken dijo mientras giraba la cabeza hacia el que había dado un paso adelante. Por lo que el espadachín ciego podía sentir, el Saburo original se parecía mucho a sus clones, sin embargo, vestía ropa casual y no usaba una diadema de ningún tipo. El Saburo original también parecía tener tanto chakra como un Jonin de alto nivel, aunque Ken no tenía forma de saber qué tan bueno era realmente en lo que respecta a la técnica, solo podía suponer que era al menos tan bueno como sus clones. Eran. De hecho, soy el original, aunque no pensé que nadie pudiera captar mi técnica tan fácilmente. Saburo inclinó la cabeza y sonrió cálidamente a su nuevo líder. Strawman decidió instantáneamente comenzar a adular a Ken. Pero no parecía tener mucho efecto. Por muy fingida que fuera su sonrisa, Ken aún no reaccionó ante ella de forma visible. Simplemente soy especial. Dudo que alguien pueda distinguirte de tus clones en circunstancias normales. Ken estaba bastante seguro de que estaba diciendo la verdad. También estaba bastante seguro de que los ancianos de Grass Village en realidad pensaban que uno de los ambuclones era en realidad Saburo. Por la cantidad de personas que habían venido a saludarlo a la puerta, Ken también pudo observar que Saburo había ocultado bastantes clones de la aldea. Especial, supongo que realmente es especial en más de un sentido. Su talento es bastante inaudito. En circunstancias normales, mi técnica sería impecable, sin embargo, también lograste encontrar este lugar con relativa facilidad. Eso es inevitable, mis poderes como sensor son mucho mayores que los de cualquier shinobi que haya conocido. Diría que en realidad es mi punto más fuerte. Ken asintió con la cabeza, tratando de tranquilizar al hombre de paja de que su técnica no era exactamente defectuosa de ninguna manera. Entendido, ¿ese es su punto más fuerte? Entonces esa transformación, junto con su habilidad en Taijutsu y Kenjutsu ni siquiera son sus poderes principales. Ahora, comencemos a salir. ¿Ya tomaste todo lo que necesitabas de este lugar? Preguntó el espadachín ciego mientras golpeaba la punta de su zapato en el suelo varias veces. Podía sentir muchas cosas interesantes que residían dentro de ese laboratorio, incluido un montón de cadáveres que Ken asumió que eran shinobi. El espadachín ciego todavía no estaba dispuesto a dañar a inocentes. Incluso si fueran civiles, no me pelearé con Saburo por esto. Es demasiado útil y ya están muertos, por lo que no se puede evitar. Solo me aseguraré de que sus víctimas sean criminales y otros shinobi en el futuro. Ya he preparado todo lo que se necesita. Sin embargo, no deseo destruir este lugar, espero que esté bien para ti. Saburo parecía feliz de irse lo antes posible, pero aún quería mantener el laboratorio intacto. No hay razón para destruirlo. Parece que también podría ser útil en el futuro.
Ken parecía estar bastante bien con eso, ya no había destruido la entrada, por lo que no era como si fuera a cambiar de opinión. Vámonos, todavía tenemos que ir a buscar a Akira. Mejor madera. ¿El ladrón? Sirve más la madera, consigue todo. Sí, él también es un recluta. Y así, Ken y Saburo comenzaron a marcharse. Los clones de Saburo ahora eran alrededor de 50 en total, por lo que los números de la organización se reforzaron enormemente así como así. El espadachín ciego continuó corriendo de árbol en árbol, muy emocionado de regresar a casa y presentar a Toso a los nuevos reclutas. Fin de esta parte.